Aldama salió de la cárcel, dice aquí la cuenta está censurado, para aportar pruebas. Casi un año después sigue sin hacerlo y lo peor, va de plató en plató difamando al gobierno con total impunidad. Bueno. Y el juez del Supremo que lleva el caso Koldo afirma que no hay pruebas que avalen algunas de las acusaciones de Aldama. Lo asegura en un auto en el que rechaza que un empresario se querelle contra el presunto cabecilla de la trama por acusarle de pagar mordidas. Este señor salió de la cárcel porque supuestamente estaba colaborando con la justicia. Ayer en televisión dice que tiene un sobre con pruebas escondido en el extranjero. Bueno, sí. Lo dice en televisión. Lo que yo derivo de esto que acaba de ocurrir, según soy el juez o el fiscal, es, perdona, solicita ahora mismo una providencia o el fiscal o el juez que ese sobre lo entregue de manera inmediata o a Soto del Real. Es que yo es que alucino con lo que pasa en este país. La cuestión es si hay pruebas. Esto que se suele decir de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Tiene usted pruebas de que el presidente del gobierno sabía todas estas informaciones? ¿Hay algún tipo de mensaje, cruce, relación epistolar entre los implicados que demuestren que el presidente del gobierno lo sabía? Pues a ver, Ketty, yo pruebas no tengo. Quiero decir, es que lo de las pruebas es lo de siempre. Lo de las pruebas es lo de siempre. Qué mejor que inventarme yo las cosas. Bueno. Bueno, sorpresón en las gaunas. Aldama, un delincuente confeso en Telemadrid. Bueno, ya sabéis que es habitual con Iker Jiménez, que está allí su portavoz, un tipo que bueno, parece que ha corrompido mucha gente, que sobre todo el tema del caso Koldo parece que está hasta arriba. Yo creo que a nadie se le escapa que ahí hubo tejemaneje. Seguramente también Ábalos ha podido beneficiar de eso lo dirá la justicia, pero aquí el gran objetivo de todo el mundo es cargarse a Pedro Sánchez, y él lleva diciendo que se va a cargar a todo el PSOE, que va a cargarse a Pedro Sánchez tal. Recordar que este tipo estaba en la cárcel por el tema de hidrocarburos y que lo sacaron por ayudar en el caso Koldo, que era otro diferente. Si ahí hay una cosa rarísima, y a este tipo lo están paseando como si no fuera un delincuente por todas las teles, jalea como un ídolo por la derecha. El Dani Desocupa incluso es medio socio, estuvieron en el acto de Iván Espinosa Los Monteros, y tuvo el papo de decir en Telemadrid con, ya sabéis, un montón de periodistas muy plurales todos, bueno, pues Ketty Garas de Olleti, el no sé quién de Oquidiario, el del Debate y el de Falta Mediterráneo Digital. Bueno, pues dijo que no tenía ninguna prueba, y claro, aquí la cosa es, si este tipo salió para ayudar a la justicia con prueba y no tiene ninguna prueba, ¿por qué no está en la cárcel? Bueno, vamos a empezar primero por las declaraciones explosivas, luego vamos a ver también la noticia de la solución de una de las causas que le pedían 23 años a, bueno, el comisario Villarejo, y precisamente también de algunos casos más de la cloaca, y también de cositas que están saliendo del mayor caso de corrupción hasta el momento de la Gürtel, 17 años después, pero que todavía salen cositas. Así que vamos a hablar de corrupción y también vamos a hablar de delirios de personas como esta. La cuestión es si hay pruebas. Esto que se suele decir de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Tiene usted pruebas de que el presidente del gobierno sabía todas estas informaciones? ¿Hay algún tipo de mensaje, cruce, relación epistolar entre los implicados que demuestren que el presidente del gobierno lo sabía? Pues a ver, Ketty, yo pruebas no tengo. Quiero decir, es que lo de las pruebas es lo de siempre. Quiero decir. Es que las pruebas es lo de siempre, ¿eh? Lo de las pruebas es... No tengo pruebas, no. A ver. Pues a ver, Ketty, yo pruebas no tengo. Quiero decir, es que lo de las pruebas es lo de siempre. Lo de las pruebas es lo de siempre. Qué mejor que inventarme yo las cosas. Bueno, este tipo llegó a decir que, no sé si, claro, no dice que tiene pruebas porque no las tiene, pero que va a ir contra una ministra porque que en la Dana el gobierno está ocultando más de 1000 cuerpos. Cosas como esa ha dicho, y otras ridiculeces que vamos a repasar antes de ir con el resto del tema. Pero antes vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Aldama salió de la cárcel, dice aquí la cuenta está censurado, para aportar pruebas. Casi un año después sigue sin hacerlo, y lo peor, va de plató en plató difamando al gobierno con total impunidad. Bueno, ¿para qué creéis que lo han liberado? ¿Quién ha tomado esa decisión? Pues ahí hablamos del que puede hacer que haga, ¿no? Así funciona la fachosfera y su sistema judicial, que bochorno, Gürtel, broncano, pero bueno, eso ya las palabras para que tenga más visibilidad. Bueno, vamos a recordar esto. Y el juez del Supremo que lleva el caso Koldo afirma que no hay pruebas que avalen algunas de las acusaciones de Aldama. Lo asegura en un auto en el que rechaza que un empresario se querelle contra el presunto cabecilla de la trama por acusarle de pagar mordidas. El juez argumenta... Bueno, ya no es que lo diga Aldama, es que lo dicen los jueces. No está presentando ninguna prueba. Contrastadas y que de momento no hay nada que las corrobore. Bueno, pues nada, la UCO cifra el fraude a la hacienda pública de Aldama en la trama de los hidrocarburos en más de 182 millones de euros. Bueno, debería explicar dónde están esos 182 millones de euros. El otro día, precisamente de esto, hablaba Antonio Maestre y decía lo siguiente. Yo es que estoy un poco indignado con que a un delincuente, porque este señor sí es un delincuente, porque ha reconocido que es un delincuente, que ha pagado sobornos, eso lo ha reconocido, se le dé carta de veracidad y no se atienda a lo de verdadero escandaloso que pasó ayer.
Ayer este señor salió de la cárcel porque supuestamente estaba colaborando con la justicia. Claro. ¿No? Salió de la cárcel por eso. Sí. Ayer en televisión dice que tiene un sobre con pruebas escondido en el extranjero. Bueno, sí. Lo dice en televisión. Lo que yo derivo de esto que acaba de ocurrir, según soy el juez o el fiscal, es, perdona, solicita ahora mismo una providencia, o el fiscal o el juez, que ese sobre lo entregue de manera inmediata, o a Soto del Real. O a Soto del Real, es que no hay otra. Es que yo es que alucino con lo que pasa en este país. Es que eso es el escándalo. Pero Koldo es un tipo delincuente y está que ha libre. salido de la cárcel Koldo porque está libre. supuestamente colabora con la justicia. Sí. Dice que tiene pruebas guardadas en el extranjero bajo... Antonio. Pero no, pero este señor ha salido de la cárcel porque la Este fiscalía... señor estuvo 45 días en prisión y se le pone en libertad porque, en principio, va a colaborar con la justicia para... Oye, que sale Ferrer, el que tiene que estar en la cárcel eres tú. Ahí sí, te meto el dedo en la nariz. Cloaquero. hacer este escándalo. Claro, y hoy ayer dice que tiene un sobre guardado con pruebas en el extranjero. Entiendo que ese sobre no lo tiene la justicia porque lo tiene guardado en el extranjero. Bueno, es un Entonces, farol, o es lo un que tiene que farol. hacer... Pero es que para eso está la justicia, deme las pruebas. Ya el juez está diciendo que no hay ninguna prueba. Ya lo está reconociendo él. ¿Qué es un farol? La Que se fiscalía, lo diga, que lo la sepamos. fiscalía y el juez lo que tiene que decir es: acabas de decir esto, ahora me pruebas aquí, me pones aquí el sobre encima de la mesa. 24 horas. Si en 24 horas ese sobre está encima de la mesa, a Soto del Real. Eso es lo único de lo que tendríamos que estar hablando hoy. Vamos, No, es que hay porque que hablar- el hay que resto... saber muchas cosas. No, hombre, No, sí, el no, resto, no. sí. Hay que ¿Tiene usted hablar de prueba? alma y No, que me la han entregue, dicho, claro, es que- he escuchado... Aparte, la vida de lujo que se está dando, por lo que sale por ahí, es brutal. Es decir, que tiene todo ese dinero que ha robado, lo está disfrutando. Es que me parece algo escandaloso. Mira, ayer tuve yo que entrar en una radio en Buenos Aires para hablar de lo que estaba diciendo, de lo que había dicho el Pollo Carvajal. ¿Nos acordamos del Pollo Carvajal? Decía que tenía. Vamos, ¿Cuántas cosas decía que había? Maestre. No había nada. Ni una. Todo lo que hizo eran documentos hechos por él, o documentos falsos, como lo de las Islas Granadinas, incluso del Movimiento 5 Estrellas, lo estuvimos hablando el otro día. Bueno, vamos a ver porque, fijaros, aquí hay muchos culpables. Obviamente puede ser gradual, ¿no? Pero vemos gente muy cercana como hermanos, como Dani Desocupa, que ya los describe a los dos. Vemos a gente como Iker Jiménez, que lo lleva al portavoz y que lo invita como si fuera un ídolo. Y luego el Aldama, que dice auténticas subnormalidades, como La Razón, medios importantes, le dan cobertura. El empresario asegura: el presidente del gobierno ha tapado más de 1000 muertos en La Dana. Es decir, si obviamente La Razón y Maruenda ya sabemos que está metido en el ajo de siempre, ha difundido todos los bulos, pero ya, algo que la familia, ya sabemos que hay 229 personas reclamadas por su familia, no hay ninguna más. Y un año después, con algo tan grave, no solamente este es un normal, dice que el gobierno, aparte sería responsabilidad de Mazón, que es el que tiene las competencias y el que está en el terreno, dice que el gobierno vale cualquier cosa. El gobierno de Pedro Sánchez está ocultando más de 1000 muertos. Es decir, que son los bulos que lanzó Endongo, Vito Quile, Negre, etc., ¿no? Y que replicaron en Iker Jiménez y compañía. Es decir, bueno, fijaros porque... Declaraciones, decir que ha estado toda la noche en vela por la flotilla. Es increíble. Que con más de 1000 muertos en Valencia, que lo habéis tapado, ¿vale? Que lo habéis tapado, apoyáis a la flotilla mientras habéis tapado 1000 muertos. Fijaros, para atacar a la flotilla dice que va a sacar toda la información. No tiene nada, es un señor, un fantasma. Por eso va el programa de Iker Jiménez. tapado, es increíble. Más de 1000 muertos en Valencia y a todo el mundo le da igual, ¿vale? Que dijerais que si necesitaban ayuda la pidieran. Y con la flotilla, ¿vale? De unos sinvergüenzas, que yo les hubiera dejado entrar, y lo que hubiera hecho es muy sencillo. Les hubiera puesto en la frontera con Gaza, ¿vale? Y como si están amigos, bueno, pues a ver si hubieran aguantado o les hubierais rescatado. Pero eso es lo que hubiera hecho. Así que nada, señor presidente, te has vuelto a lucir una vez más. Lo haces cada vez mejor. Pero bueno, a ver si esta noche entre todos te cantamos una nana y consigues dormir, ¿vale? Y La Razón lo publica. ¿Ve hasta qué punto el desnivel de la realidad está disparado? Vamos a ver por qué esta fue épica. Esta es algo también que compartieron todas las cuentas de derecha. Creo que en su momento lo hablamos. Su socio Dani Desocupa, diciendo que Aldama ha desvelado en un sobre, bombazo Aldama, desvela Desocupa los 3 próximos en ir a prisión del PSOE, ¿no? Por supuesto diría que es Montero. Bueno. Para que, ¿cuándo crees que va a caer? Pues según lo que nos están diciendo, 3 semanas, quiere decir la semana del 21, ¿no? Vale. La semana del 21 nos comprometemos a abrir el sobre. Este vídeo es de julio del 2025, ¿vale? Ahí lo veis, 3 de julio del 2025. El 21 de julio va a haber 3 del PSOE que estén en la cárcel. A todo esto,
Cerdán ya estaba en la cárcel. Es decir, no es Cerdán, sino eran otras 3 personas del PSOE. Y entonces, ¿tú crees que en esa semana habrá alguien haciéndole compañía? Habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Me encantan las sorpresas. Pues nada, yo voy a poner aquí, 2, 3, yo pongo, aquí lo veis, y ahora él va a poner los nombres. Venga. Bueno, el señor Víctor de Aldama ha escrito: ¡No! ¡Examinar mi cara! Firmado y sellado como en la Inquisición. Si esto se hace realidad, no sé, vamos a hacer como una boda gitana de celebración. Ojito lo que hay aquí dentro. Así que... Bueno, esto lo compartió toda la derecha, pero se acercaba la fecha y Dani Desokupa tuvo que borrar ese vídeo, y el 21 de julio, era el día donde iba a haber 3 del PSOE en la cárcel, el 21 de julio, y claro, como no había nadie en la cárcel del PSOE, pues le mandó este vídeo a Dani Desokupa para que lo publicase en su vídeo. Hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nada, te mando este vídeo sobre todo para tus suscriptores, para la gente que te lee, para la gente que te sigue todos los días. Bueno, para la gente que se merece una explicación, porque igual que nos ven y nos leen, pues hay que dar una explicación de las cosas, hay que decir cómo son y sobre todo, mantenernos con la verdad, como hemos hecho hasta ahora. Con la verdad. Dios está con nosotros y por eso la verdad está con nosotros. Tanto tú como yo. Sobre mañana no se podrá abrir porque obviamente no ha dado tiempo a que, bueno, pues las autoridades... No ha dado tiempo, hay tiempo de comer. Estamos ya casi en noviembre. Han pasado ya no sé cuántos meses. ¿Dónde está ese sobre? ¿Dónde está? Hagan lo que tienen que hacer. Creo que tienen demasiado trabajo y bueno, pues no solamente es en este país, sino también de otros países, en el que espero que lleguen pronto y que todo se sepa. La culpa la tienen los inmigrantes, ¿no? Dani Desokupa lo tiene claro y también se la ha pegado. La culpa de que no se haya cumplido la tienen que viene mucha gente de fuera y los jueces están pendientes de los inmigrantes y por eso pues no se ha cumplido la promesa. Y que podamos abrir ese sobre. Obviamente no quiero estropear el trabajo de nadie, ni lo he hecho ni lo voy a hacer. Y como he dicho siempre, ante todo, primero será las autoridades, en este caso Fiscalía. Bueno, vaya, que le han dicho que no tiene prueba, él mismo dice que no tiene prueba y ahí sigue, no pasa nada. Recordar, digo por recordar últimos eventos, tanto Aldama como Dani Desokupa y Vito Quiles, pero iban por separado, ya no lo quiere tanto, o Vito Quiles se está separando de los que le pueden manchar. De Alvise ya no fue al acto, no sé si a lo mejor con Desokupa tampoco, no lo sé, pero sí que fue al acto de Espinosa de los Monteros, donde parece que a Dani Desokupa sí que lo invitó, pero el delincuente confeso dice que no sabía que iba a ir ahí. A Daniel Esteve, el de Desokupa, que sí que es amigo, yo creo que ha hecho una labor muy importante estos años. Sí. Él trajo a Aldama, que me lo ha presentado una vez, y que me parece que tiene un cierto interés por un tema. Yo no sabía que venía, pero bueno, ya una vez que estamos en esto, Aldama tiene una característica o dos interesantes. Una, y la principal, es que está ayudando a desmontar o a contar todo lo que ha pasado con el Partido Socialista, ¿no? Que son o colaboradores eficientes, le dicen en América. Bueno, entonces sí. Si colaboran eficientemente en el esclarecimiento de posibles delitos, pues se les tiene que dar un trato especial. Y en ese sentido, pues yo creo que es una persona interesante. Pero vamos, mucho más... Por eso, persona interesante. En fin, interesting people. Bueno, vamos a ver por qué, claro, aquí hay de todo. Imaginaros en Telemadrid, esta está sentada en la izquierda. Marilo Montero es la tertuliana de izquierda, ¿vale? De la mesa. Diciendo que ella sabe y lo ha dicho. ¿Tú te acuerdas, Naranjo? Yo te he dicho que Pedro Sánchez va a la cárcel. Lo mismo que decía Dani, Esteve y el señor Aldama. Pero la comisión que tiene adelante con el PP es importantísimo porque tiene que decir la verdad. Yo sé... Te lo dije además, Antonio. A ver cómo se siente. Que yo era de las que decía que iba a ir a la cárcel. La primera veces te cuesta, Espera, que está bajito, vamos a ponerlo un poquito más alto. Pero la comisión que tiene adelante con el PP es importantísimo porque tiene que decir la verdad. Yo sé, te lo dije además, Antonio. A ver cómo se siente. Que yo era de las que decía que iba a ir a la cárcel. La primera veces te cuesta, ¿Qué te dije yo, Antonio? Sí, pero... Va a ser el primer presidente que va a ir a prisión, te lo he dicho y lo insisto. Y yo creo que también, y va a ser, y el primero. Y no, yo digo, tengo la teoría y lo digo desde hace tiempo y lo sabe Antonio Naranjo. Tengo el argumento de que o en el exilio o en República Dominicana, de donde ya tenemos doble nacionalidad. Pero eso ya no es prisión. ¿Vale? Pero la comisión que tiene adelante. Pues aquí ya cada uno dice lo que le apetece. Atención, porque el otro día hubo un documental de Hazte Oír o algo así. Estuvo el de Manos Limpias, que decía lo mismo. Ya está. Con esta que le hemos liado al hermano y a la mujer, y ahora a Pedro Sánchez, esto ya está. De que
al presidente del gobierno tiene fecha de caducidad y yo creo que no se va a comer el turrón en Moncloa. ¿De verdad? De verdad. Van a salir los próximos... Esto es información para Hércules, el medio de Vox. Es que la relación entre Actoir y Vox como muy directa y manos limpias, es decir, también. Por días, más informes de la UCO, demoledores. Pero vamos a ver, ¿cómo sabe este señor? A ver, si fuera cierto lo que dice, ¿cómo sabe este señor, este corrupto, este delincuente que ha sido condenado por extorsionar a gente y bueno, por hacer trabajo judicial sucio? Aparte estuvo en Fuerza Nueva con Blas Piñar y toda esta gente. ¿Cómo puede ser que este tipo, si fuera verdad, sepa lo que dicen los informes de la UCO que van a salir en el futuro? ¿Que trabaja mano a mano con la UCO? ¿Un delincuente de la categoría del Bernal el de manos limpias? Bueno, pero este es como el otro. Él va alimentándonos ya con lo que va a salir a la cárcel. No llega a noviembre, ¿no? Un poco como lo de Aldama y Dani Desocupa. Y luego hay otra serie de investigaciones que me han llegado, que las estoy chequeando, porque si verdaderamente... Como lo de la subvención de Begoña Gómez, que en la denuncia que hizo puso el titular de The Oggetti cuando se refería a una señora que vivía en Cantabria. Esas informaciones y esas pruebas... Bueno, y el juez Peinado lo aceptó, que esa es la otra parte, claro. Que me han llegado son verídicas, no hay que esperar a diciembre. En noviembre el sátrapa cae. En noviembre el sátrapa cae. Esto es un lema perfecto para Noviembre Nacional versión 2026. Pues a ver si es verdad y a ver si todo este trabajo que habéis hecho Actoir Terra Vosotros da sus frutos tan pronto. Sería una alegría para España, desde luego. Sí, yo creo que esto está y muy Vox, bien. No te quites mérito, no recuerdo el nombre, creo que se llama María no sé cuánto. No te quites mérito, hombre. Hércules y Vox también habéis hecho lo vuestro. El que puede hacer que haga. Un documental de este calibre para que tuviera una... Un documental de este calibre contra el sátrapa. Bueno, qué mundo, qué país tenemos, madre mía. Bueno, fijaros porque esto ya lo hemos hablado. Pero bueno, ya que ha salido aquí el señor Bernard de Manos Limpias, vamos a recordar, porque ya sabéis que este país se ha convertido en una pista en un circo con 7 pistas judiciales. Veremos si también se abre lo de Madrid Network y algún asunto más. Pero aparte lo de Koldo y Aldama, que ahí hay mejunje, ahí hay tutía. Digamos que a Pedro Sánchez le han montado, yo le llamo causas espejos. ¿Por qué? Porque hubo escándalo con los padres de Ayuso, hubo escándalo con el hermano de Ayuso y hubo escándalo con la pareja de Ayuso. Y después de que salieron estos escándalos, Manos Limpias denunció al hermano y a la pareja. Y los abogados que lo pusieron trabajan de asesores para un senador del Partido Popular. Es decir, que tiene sueldo. Y luego hay audios de Villarejo donde se escucha que tienen controlado a Manos Limpias. Bueno, vamos a recordar cronológicamente cómo han sido estas causas para también entender un poco el orden de las pistas circenses judiciales. El 12 de marzo del 24 es cuando el diario.es destapa el fraude fiscal de Alberto González Amador. El 18 de marzo del 24, 4 días más tarde, se abre el juicio, empieza a investigarse judicialmente ese fraude que había encontrado la agencia tributaria. La denuncia contra Begoña Gómez lleva exactamente 15 días después, a principios de abril de ese mismo año. 15 días después de que la justicia empiece a investigar a la mujer, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, es cuando se presenta la denuncia contra Begoña Gómez. Y un mes después, en junio, un mes y medio después, es la denuncia contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Las dos denuncias, Begoña Gómez y David Sánchez, tienen 2 elementos en común. Primero, la acusación, que en los 2 casos es la asociación Ultra, el pseudosindicato Ultra, Manos Limpias. Y segundo, que en las 2, en la denuncia, figuran sendos bulos. En el caso de Begoña Gómez, esa Begoña Gómez que había recibido subvenciones y que se llamaba igual y que era otra señora de Cantabria. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, esa historia de los 2 millones de euros del BBVA en acciones. Eran acusaciones las dos, en el caso del juez Peinado y en el caso presentado en Badajoz contra el hermano de Sánchez, eran 2 acusaciones, 2 denuncias por parte de Manos Limpias hinchadísimas. En un lado había enriquecimiento personal, había un fraude fiscal porque vivía en Portugal, había, en fin, todo tipo de delitos. En el caso de Begoña, un montón de cosas también que fueron, a medida que el juez Peinado intentó entrar en ellas, fueron desestimadas por la audiencia provincial, que por cierto ese es otro debate interesante. Pero las dos tienen ese elemento común y las dos son posteriores, o sea que una de dos. O Moncloa tiene una máquina del tiempo y sabía ya que iba a presentar la denuncia contra Begoña Gómez y viajó al pasado para no sabemos qué,
o es que está mintiendo otra vez Isabel Díaz Ayuso. Pero fijaros que Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, que es quien le dice lo que tiene que decir, sigue repitiendo a día de hoy que su causa, la de su pareja, la de Alberto Quirón, es una cosa que es todo el Estado para tapar lo del hermano y lo de la esposa. Es una cosa de locos, no, lo siguiente. Pero bueno, a todo esto, si hay un caso de corrupción, digo porque también los del PP últimamente están muy sueltos, ¿no? Recordarán en el último Congreso Nacional cómo estaba Rajoy y Aznar, uno en cada lado de Feijóo, diciendo que juntos iban a luchar contra la corrupción o algo así, ¿no? Claro, ¿cuántos casos de corrupción suman entre los tres? Porque la Gürtel solo ya son 700 años de cárcel, 90... Es una cosa de loco. Solamente la Gürtel, que es una de los cientos de casos que tiene el PP. Bueno, pues solamente veis que con el tema de Koldo, ¿no? Es verdad que se presta a ello. Koldo, que fue portero de prostituta, de prostíbulos, quiero decir. El jefe suyo, el que estaba por encima, obviamente tampoco lo pone fácil el señor Ábalos. Hemos escuchado los audios. Bueno, es verdad que difundieron bulos con el tema de los paradores y todo eso, ya lo estuvimos viendo, pero hemos escuchado cómo elegía y dice quién quiere, ¿no? Esta, lo otra, bueno, una cosa súper desagradable. Pero PP creo que está mejor callado, porque el historial que tiene el PP, financiación y de temas de comprar prostitutas para facilitar la corrupción, es tremendo. Bueno, y luego declaraciones como esta que hemos escuchado en este último juicio de la última causa de Gürtel, la confesión del contable de la Gürtel: yo registraba los fondos cuyo origen eran comisiones ilegales a los políticos del PP. José Luis Izquierdo se sienta en el banquillo del último juicio de la trama cuyo objeto es la trama de defraudación fiscal y blanqueo de los fondos procedentes de la corrupción en torno al PP. Recordar aparte que lo de Ayuso no es nuevo, que en su momento M. Rajoy, que todavía no están buscando quién es, hay una cosa importante, que es que él decía que el Gürtel no es la causa contra el PP, sino es el caso Gürtel, ¿cómo era? Como decía M. Rajoy. Bueno, básicamente, resumiendo, lo que quería decir es que era una operación contra el PP, ¿vale? Que era una causa contra el PP. No contra la corrupción, sino contra el Partido Popular. No es una trama del PP, es una trama contra el PP. Gracias, Nebu Gorría. Eso es lo que decía M. Rajoy, que básicamente lo que la señora Ayuso repite. Pero, como os decía, una de las cosas que se han escuchado, por lo menos titulares que estamos viendo, en La Vanguardia, por ejemplo, decían: Correa pedía prostitutas altas y rubias para altos cargos. La que fuera secretaria del líder de la trama Gürtel desvela al juez las curiosas peticiones de su jefe. Y esto lo sabemos, entre otras cosas, por quienes denunciaron, que el otro día estuvimos hablando de ello, pero ni de coña es el primer caso. De hecho, hay decenas de casos de financiación o de pago de prostitutas, con casos de corrupción del PP. Uno de ellos, Cursar, pagando más de 150.000 euros en fiestas sexuales para cargos del PP, según la agenda de un prostíbulo mallorquín. Por primera vez se publican las páginas de la agenda de la encargada de un prostíbulo que probarían como dirigente del PP. Es decir, que tampoco está para hablar precisamente el Partido Popular. Y ojo, lo que decía de Ana Garrido, y aquí una de las cosas que se ha vuelto a escuchar, este audio de la secretaria de Francisco Correa. Por eso lo del caso, digamos, la causa Gürtel es por el nombre de Correa, en alemán es Gürtel, ¿no? Fijaros, esto lo grabó Ana Garrido, ¿no? Y es una de las cosas que denunció. Es que eso también Paco también daba ese tipo de prebendas, como dices tú, ¿no? Prebendas, sí, o sea, era como, a ver, necesito chicas altas, rubias, que sean cultas, muy cultas, ¿vale? Porque van a estar con gente muy importante. Paco también movía ese entramado. Pero ¿para quién conseguía ese tipo de esto? O sea, también para esta misma gente que dices tú de los sobres. Para altos cargos. Es que eso también. Bueno, aquí están las pruebas. Es obvio, igual que las pruebas de Alberto Quirón, las pruebas constantes y sonantes. Obviamente, lo estuvimos viendo, lo de la chistorra, la abogada de Koldo, vamos, yo creo que peor defensa no puede hacer, pero eso son pruebas constantes y sonantes. Entonces, tanto Koldo, los de la Gürtel, como el novio de Ayuso, como quien tenga que caer, sea por contratación con dinero público de prostituta, sea por comisiones ilegales a cambios de contrato, sea cualquier caso de corrupción, sea del PP, del PSOE, sea de donde sea, el 99% queremos que vayan para adelante. Eso es obvio y evidente, pero obviamente el PP tiene una mala memoria y una facilidad para dar la vuelta a la tortilla tremenda, pero solamente con los casos que tienen ellos de corrupción, bueno, pues todavía le queda al PSOE para llegar. Obviamente eso no quiere decir que aquí, vamos, queremos justicia, y los casos que hay, y ojo, no es un dato menor, aquí ya lo hemos dicho, que 2 secretarios de organización, los 2 últimos, Cerdán y el señor Ábalos, estén implicados de una manera más directa o menos indirecta con la trama Ábalos, lo que sea. Eso quiere decir que el PSOE tiene responsabilidad, tampoco se puede hacer el desentendido
Pedro Sánchez, pero otra cosa es decir que es Pedro Sánchez y su familia la que está corrompida. El nivel de prueba, bueno, pues básicamente son fanfarronadas como el señor Aldama y compañía, que tiene espacio, por más que sea un delincuente, no solamente en medio de comunicación, sino incluso es el ídolo, ¿no?, de esta derecha, que parece que no tiene muchos problemas de tratar con delincuentes. Bueno, un poco para rebajar un poco la tensión, se habla tanto de corrupción que Yolanda Díaz en el Senado, que recordar es mayoría del PP, pues tuvo este lapsus y, bueno, aplaudieron a raudales por parte del Partido Popular. Usted que está tan preocupada por la corrupción, y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de... Queda gobierno de corrupción para rato, ¿no? Alguna, parece la mismísima Rajoy o Feijóo, cagadas de estas, han dicho lapsus de esto, pues infinito, y fijaros cómo aplaude el PP. De corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Fijaros, un minuto de aplauso, ni a Feijóo le aplaudieron tanto. Por favor, señorías, por favor, ruego, señorías, Fijaros que hasta el presidente del PP ha tenido que callar a los del PP. Perdón, señorías, ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular que guarden las formas. No, que guarden las formas. Bueno, pues así estaba la cosa. Y atención, porque esto lo ha usado... Qué torpe, que es que es lo mismo, el mismo ejemplo que os digo. ¿Cómo puede hablar el PP de corrupción y prostituta, con los casos que os he puesto antes? Bueno, pues esto es todavía elevado a la enésima potencia. ¿Cómo puede hablar Feijóo de un lapsus como este que hemos visto para usarlo como metralla política? Se le ha puesto votando a Pedro Sánchez, que es especialista en devolvérselas a Feijóo. Sí, que díganos, ¿qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay gobierno de corrupción para rato? Presidenta, señoría, lapsus los tenemos cualquiera. Usted es un campeón en lapsus, señoría. ¿O es que cuando usted dice que Huelva está en el Mediterráneo, o que Orwell escribió su obra 1984 en 1984 y no en 1949, no es un lapsus sino incultura? Sí, que díganos, ¿qué datos? Madre mía, no sé si sabéis Bueno, es que él tiene infinitos lapsus, ¿no? Así que este es el de 1984, pero tiene 20.000 como este. La mentira o la posverdad nos esclaviza. Y de hecho podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. En aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Allá por el año 1984. Bueno, y ahora porque... En fin, ¿para qué habla Feijóo? Fijaos, porque el PSOE ha hecho un vídeo, Feijóo el campeón del lapsus. Pues, en fin, es que no las piensas. No las piensas, Alberto. Sí, queremos elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional. Pensé que era Bruce Springsteen, pero no era Bruce Springsteen. Y la estigmatización de responsables de las emisiones de metanol. Lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía. Eso era en Extremadura. Venga, Bruce Springsteen. Y en tercer lugar, todos los españoles que somos catalanes. Una mujer presidenta de la Junta de Extremadura, apellidada Gallardo. ¿Es Guardiola? Perdón. Aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Que cese a su ministro de Exteriores por haber puesto los intereses de España por encima de los intereses del Partido Socialista. En el Mediterráneo, en Huelva, es un orgullo visitar el mercado de... Hostia, el Mediterráneo, Huelva. Palma, la capital de Castilla y León, en Valladolid.
Bueno, es que, y ojo, no han estado muy vivos porque tiene cientos peores que estos, pero cientos, fijaros. Óscar Puente dice, al vídeo le falta este momentazo. Carlos Núñez comparte a medalla coa banda Chieftains. ¿Por qué no te callas? Bueno, en fin, ¿para qué habla el señor Fío? No veía que se le iba a volver en contra. Bueno, vamos a terminar hablando de corrupción, pues un poquito de cloacas, porque también la justicia, en este caso la Audiencia Nacional, se ha pronunciado y ha absuelto a Villarejo en un caso por el cual Anticorrupción le pedía 23 años de cárcel. Fijaros porque la sala de lo penal estima de nuevo que no hay pruebas de que... No hay ninguna prueba. De que el acusado se sirviera de su condición de policía para obtener información reservada y elaborar dossiers por encargo de otro empresario, ni tampoco que revelara secretos o falsificara documentos. Que no hay prueba, bueno, no sé a qué causa concreta se refiere, pero esto es tomar por tonto a los españoles. Bueno, precisamente ayer Javier Pérez Dolcet, que estuvo en Pandemia Digital, os recomiendo la entrevista si no la habéis visto, dijo bastante perlitas, precisamente habló algunas cositas bastante interesantes, ya no del propio Villarejo, al cual le tiene bastante respeto a Dolcet y dice que él al final era un mandado y que él cobraba por lo que le pedían, y no solamente políticos, sino también empresas como el Grupo Planeta. Y ojo a la bombita que suelta aquí, porque había un cruce de denuncias entre él y el fiscal Estampa, porque ha movido todas las causas de Dolcet a diferentes causas para que no se juzgue de manera correcta. Y claro, fijaros porque el Grupo Planeta fue el que intentó destruir a Dolcet y el Grupo Planeta es el que le ha hecho un contrato al fiscal Estampa para escribir su primer libro. Y esto que me parece un auténtico escándalo, que es muy... A este señor, yo creo que... Bueno, aquí le hemos dado espacio, por supuesto, pero muy poco espacio en la televisión con las cosas interesantes que tiene que decir. Escuchad. Villarejo era un engranaje de esa cadena, pero no era el que daba las órdenes. A él le hacían encargos, y esos encargos se los aprobaba el secretario de Estado, el jefe de la policía, el ministro o incluso el presidente del gobierno. O sea que se le están culpando de muchas cosas. ¿Lo crees que o no lo sabes? Lo sé, lo creo, antes lo creía y ahora lo sé. Obviamente, seguro que al comisario Villarejo no le gusta que nadie indague en la causa, porque obviamente eso le perjudica. Pero igual que te digo una cosa de lo que ha ocurrido, también te digo quién daba las instrucciones. Y yo creo que el comisario Villarejo le están intentando colgar todos los muertos. Y ya volviendo al tema de Estampa, y en mi caso concreto... Ha salido a defender a Villarejo. Pero ojo, unos pocos de muertos tiene, Allí fue él a declarar y dijo que el encargo contra mí se lo había hecho literal, el Grupo Planeta y Mauricio Casals. Hombre, el señor de las tinieblas. Así de claro. ¿Y Estampa por qué te denuncia? ¿Por qué dice que has dicho que el presidente te había dado orden de limpiar? Bueno, fíjalo porque creo que más adelante... Encuentro y la reunión, pero manejáis una... Villarejo, yo a Estampa con un futbolista, eso no es conocer. ¿Por qué denuncio yo a Estampa? Dices, bueno, una vez que el comisario Villarejo dice que ha sido el Grupo Planeta, allí llega Mauricio Casals y dice que no conocía al comisario Villarejo, que no lo conocía. Claro, todos sabemos que se conocen y muy bien porque hay decenas de grabaciones que hemos escuchado donde está Casals y donde está Villarejo, y en algunas de ellas también está Ferrera y otros policías y bueno, gente chunga. ¿Cuál es de chiste? Porque yo mismo he aportado pues 40 o 50 audios de conversaciones entre el comisario Villarejo y otra. 40, fíjate, si nosotros hemos escuchado 5 o 6, él ha aportado a la justicia 40 o 50 audios donde está el señor de las tinieblas, el señor Casals, y el comisario Villarejo, y dicen que no se conocen. Gente y Mauricio Casals. Y hay una de ellas donde dicen que son hasta socios, y hay un tercero que está repartiendo el dinero de las cosas que han cobrado. ¿Por qué has denunciado a Estampa y por qué Estampa te denuncia a ti? ¿Por qué? Pues porque una vez que eso ocurre, los audios de Planeta y de Mauricio Casals se desperdigan por la causa y no llegan a la pieza 18. Porque después de ocultar todas esas pruebas y decir que Planeta no tiene nada que ver y todo esto, Estampa, para contar sus miserias, cuando lo echan de anticorrupción, hace un libro y lo publica. ¿Quién le publica ese libro? El Grupo Planeta. Y eso ocurre mientras el Grupo Planeta está teniendo un juicio precisamente por la causa Villarejo con la acusación que ha hecho Estampa.
Entonces, vamos, o sea, si eso no es un cohecho, un soborno, cuéntamelo. O sea, un investigado le paga el libro al fiscal que lo estaba investigando. Bueno, podría Pues ya ser me peor, contaréis. le podría haber dado el premio Planeta. Sí, hombre, eso sería el siguiente paso, efectivamente. Podría haber sido peor. Bueno, esto a mí me parece un escándalo total. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cuántas cosas pasan en la justicia que no nos enteramos? ¿Cuántas cosas tapan los medios de comunicación? ¿Cómo se cargan a las personas que denuncian temas de corrupción? Bueno, podría poner 1000 ejemplos, pero bueno, de hecho, con la Gürtel, fijaros, Ana Garrido y José Luis Peña, los denunciantes, cómo le han hecho la vida imposible, incluso lo han intentado asesinar y no pasa absolutamente nada. Bueno, fijaros, también hay que celebrar la vuelta de Sergio Gregory, que después de casi 2 años ha vuelto a la tele, cosas que nos alegramos y le mandamos un abrazo a nuestro amigo de Furor TV. Bueno, pues le preguntaba precisamente que por qué no entregaba todos los audios y bueno, atención a la respuesta. Porque tiene una cantidad ingente, hemos escuchado la punta y las cosas menos graves, esto nos lo dijo en Pandemia Digital cuando estuvo aquí, tiene audios muchísimo más graves y 100 veces más de lo que ha salido, y lo ha entregado todo hace un montón de tiempo y no hacen nada. ¿Cuánto de infecto está el sistema? Porque él conoce gran parte de lo que ha salido con toda la trama Villarejo. Tengo entendido que tiene los audios precisamente de este comisario. Te quiero preguntar, si tienes todos estos audios y si manejas toda esta información, ¿por qué no sacarlo ya todo? ¿Por qué no hacer que todo de una vez por todas salte? A ver, yo no puedo hacer más de lo que he hecho. O sea, para empezar, que nos hayamos tenido que juntar las víctimas para hacer esto, porque el señor Estampa no quería hacerlo, y él explicará cómo le contrata a un investigado para para editar un libro. Hombre, es que esto es fácil de comprobar. Quien manda a Villarejo cargarse al mejor empresario tecnológico que hemos tenido, por ahí comentabais que era, por ejemplo, el de Juego Comandos, casi el mejor juego producido en España, pero bueno, es impresionante las de empresas que tenía y cómo se lo han cargado, porque era socio, creo que era para quedárselo el grupo en la época que empezaba Internet y todo esto, y se lo cargaron inventándose cuentas falsas, bueno, cosas sucias, ¿no? Y que el fiscal que lleva la causa tenga un contrato con el grupo Planeta. Es que por mucho que sea fiscal es decir, no, ahí hay algo que está mal, ¿no? Es decir, no sé si legalmente, como ya no está, pero a lo mejor todo eso está palabrado de antes. Bueno, en fin, es algo gravísimo, ¿no? Pero fijaros la respuesta que hace. Era el fiscal, pues ya es... Y cuando hemos conseguido esas pruebas, lo que hemos hecho es hemos ido a la Audiencia Nacional y las hemos entregado. Y todas las entregas que hemos hecho desde el año 2022 hasta ahora, no se ha hecho nada con ellas. O sea, es que ni se han transcrito los audios. Y allí están. Muertos de risa. Allí siguen muertos de la risa. Nos ha escrito nuestra compañera. Ahí están, los han entregado hace un montón de años con un montón de evidencias, ¿no? Por lo menos para tirar del hilo. Ni siquiera han salido a la luz, no se han transcrito, no se sabe nada. En cambio, lo de Cerdán, Koldo, Ávalo, todo y sirve pues para enjuiciarlo, ¿no? Cosa que para el resto parece que no. Incluso se salva hasta el propio comisario Villarejo, ¿no? Está bastante infecto, ¿no? Como decía Sergio Gregory. Bueno, atención, yo desde que escuché esto estoy deseando que esto ocurra, ¿no? En el medio del programa escribe el comisario Villarejo, pues metiéndose con Dolce y no sé qué historia, y también escribe al programa quien más sabe precisamente de las cloacas del Estado y del comisario Villarejo, que es Patricia López, a la cual también intentaron cargársela, ¿vale? Por denunciar y por saber demasiado. Pues atención, porque escribió en directo y hecho un reto al señor Villarejo. Compañera Patricia López, y lo tengo que leer también, compañeros, porque dice, dile a Villarejo, esto ya es como, esto es una, o sea, esto es un culebrón ya. Dice, dile a Villarejo que si se atreve a un cara a cara conmigo, me dice, lo petas, pero te va a decir que no. Y bueno, pues nada, ya está dicho. Bueno, pues Javier Pérez Dolcet, muchísimas gracias como siempre. Sería una buena idea esa, te lo digo yo. ¿Pero tú estarías también? Yo, si queréis, estoy. También Dolcet. Ahora solo te falta que acepte Villarejo. Pues veremos. Vale. Venga, gracias. Villarejo. A ti. Anímate, porque estos sí tienen información, ¿eh? Tienen información y de la buena, ¿eh? En fin, bueno, por ahí está el tema que están usando ahora en Argentina y que este fin de semana hay elecciones. Fijaros, 6.047.000 likes, 22.000 retweets, la nueva empresa, una cuenta de Twitter que está implementada por Vox para difundir bulos. Bueno, última hora, el Pollo Carvajal, el jefe de inteligencia chavista, confesó ante la justicia de Estados Unidos que el régimen financió legalmente a Petro, a Lula, a Kirchner, a Evo, Podemos y otros. Bueno, esto fue
precisamente donde intervino las cloacas del Estado, donde también intervino Villarejo, Eduardo Inda, Ferrera, etc, y que ahora lo han replicado en Argentina, pero también en Colombia y en otros países difundiendo esto cuando no hay absolutamente nada nuevo. Así que ojalá y los periodistas hagan su trabajo, ojalá y los jueces hagan su trabajo, pero no nos toméis por subnormales, porque lo estáis haciendo por encima de vuestras posibilidades. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.